Los encontré cuando finalmente tuve valor de cambiar las sábanas de su cama un año después de su muerte. Estaban escondidos entre el colchón y el somier. 14 dibujos hechos a lápiz en hojas sueltas de papel. Y cuando los vi por primera vez, no entendí completamente lo que miraba. Parecían bocetos religiosos, figuras con alas, cruces, luz emanando de formas abstractas. Pero cuando los puse en orden, según fechas que Carlo había escrito en esquinas, reveló secuencia, historia visual, de su propia muerte contada semanas antes de que sucediera. Primer dibujo fechado agosto 15 de 2006 mostraba figura pequeña mirando hacia arriba. Último dibujo fechado octubre 3 de 2006 mostraba misma figura, ascendiendo hacia luz brillante, con manos extendidas recibiéndola. Carlo había documentado su partida en imágenes. Había sabido, había visto, y había escondido evidencia debajo de su colchón, donde solo yo la encontraría cuando finalmente cambiara su cama. Era profecía visual, testamento artístico, mapa de viaje que haría de vida a muerte, y estaba escondido esperando ser descubierto. Me llamo Antonia Salzano. Soy la madre de Carlo Acutis, el joven italiano beatificado por la Iglesia Católica en octubre de 2020. Esos 14 dibujos ahora están enmarcados profesionalmente y guardados en lugar seguro junto con otras reliquias, porque son documento extraordinario, evidencia visual de conocimiento profético que Carlo tuvo sobre su muerte inminente. Los dibujos no son obra maestra artística en sentido técnico. Carlo no era artista entrenado, pero tienen calidad que trasciende habilidad técnica. Tienen urgencia, tienen visión, tienen claridad de alguien que está viendo algo real y tratando de capturarlo en papel antes de que desaparezca. Y la progresión es innegable. Primera imagen. Figura pequeña en tierra mirando cielo. Segunda. Misma figura con expresión de asombro como viendo algo. Tercera. Luz comenzando a descender. Cuarta. Figura arrodillándose. Y así sucesivamente, hasta imagen final. Figura completamente envuelta en luz, siendo llevada hacia arriba. Es narrativa completa. Es storyboard de ascensión. Es Carlo, documentando lo que sentía vendría. Lo que sabía vendría. Su propia muerte visualizada y preservada en grafito sobre papel escondido donde solo madre que eventualmente haría su cama encontraría. Los dibujos estaban en sobre manila sin marcar. Carlo los había guardado cuidadosamente, organizados cronológicamente, cada uno fechado en esquina superior derecha con su letra pequeña, y en reverso de algunos había notas, frases cortas, reflexiones. En reverso del primer dibujo había escrito: empiezo a sentir que tiempo se acorta. No sé cómo sé, pero sé. En reverso del quinto, la luz se hace más brillante cada día. Casi puedo tocarla. En reverso del décimo, no tengo miedo, solo curiosidad sobre cómo será. Y en reverso del último, el del 3 de octubre, había escrito algo que me hizo llorar cuando lo leí. Mamá, si encuentras estos dibujos es porque ya partí. No llores demasiado. Solo fui a casa, que siempre fue mi verdadero destino. Los dibujos eran para ti, para que supieras que sabía, que estaba preparado, que elegí aceptar. Te amo. Esas palabras en reverso del último dibujo transformaron hallazgo de curioso a devastador. Carlo había escondido estos dibujos específicamente para mí. Había anticipado que encontraría su cama eventualmente, que cambiaría sábanas, que descubriría sobre escondido, y había dejado mensaje final en reverso de última imagen. La progresión de los dibujos cuenta historia específica. Primer dibujo de agosto 15 muestra figura, claramente adolescente, por proporciones, parada en tierra sólida, mirando hacia arriba a cielo, donde hay sugerencia de luz. Es imagen de anhelo, de búsqueda. Segundo dibujo de agosto 20 muestra misma figura ahora con brazos ligeramente levantados. Luz en cielo, es más definida. Hay rayos descendiendo hacia figura. Tercer dibujo de agosto 25 muestra figura arrodillada. Luz ahora toca su cabeza. Cuarto dibujo de agosto 30 muestra figura completamente iluminada por luz que la envuelve. Quinto dibujo de septiembre 5 muestra figuras adicionales. Ángeles tal vez.
rodeando figura central. Sexto dibujo de septiembre 10 muestra figura comenzando a elevarse del suelo. Pies ya no tocan tierra. Séptimo dibujo de septiembre 15 muestra figura más alto. Tierra debajo es pequeña. Cielo arriba es vasto. Y así continúa. Cada dibujo muestra etapa adicional de ascensión hasta dibujo final, donde figura está completamente en luz, completamente separada de tierra, completamente absorbida por brillo que llena toda página. Es viaje visual. Es muerte documentada como proceso, no evento único. Como serie de etapas que Carlo experimentó interiormente durante semanas antes de morir físicamente. También noté detalles simbólicos en los dibujos. En varios hay cruces, pequeñas, en fondos, como marcadores, como señales en camino de ascensión. En 3 dibujos hay cáliz, símbolo eucarístico, que era central para vida de Carlo. En 2 dibujos hay figura femenina nebulosa que podría ser María. En uno hay grupo de figuras que podrían ser santos. Carlo estaba poblando su visión con elementos de su fe, con símbolos que tenían significado para él. No eran dibujos abstractos sin contenido, eran teología visual, eran cosmología de adolescente católico, que creía completamente en cielo poblado por ángeles y santos, que creía en ascensión del alma, que creía en luz divina, que recibe a los que parten, y estaba dibujando esas creencias, dándoles forma, haciendo visible lo invisible. Cada símbolo era deliberado, cada detalle significativo. Carlo no dibujaba casualmente, dibujaba con intención de documentar experiencia interior que era tan real para él como experiencia exterior de vida diaria. Tal vez más real, porque dibujos tienen intensidad que sugiere visión más que imaginación, experiencia más que fantasía. Carlo vio algo, y lo dibujó, y lo escondió, para que yo lo encontrara. Le mostré los dibujos al padre Ilio Carminati. Los extendí sobre su escritorio en orden cronológico. Él los estudió en silencio, durante largo rato. Luego me preguntó si Carlo había mencionado algo sobre visiones o experiencias místicas antes de su muerte. Le dije que no directamente, pero que había estado más quieto durante últimas semanas, más interior, como si estuviera procesando algo profundo. Padre Ilio asintió. Me dijo que lo que tenía era evidencia visual de lo que misticismo llama conocimiento infundido, cuando Dios comunica verdad directamente al alma sin mediación de razón o sentidos. Carlo había recibido conocimiento sobre su muerte próxima, y lo había procesado a través de dibujo. Había externalizado experiencia interior, había dado forma a intuición formless, y secuencia mostraba no solo conocimiento de muerte sino aceptación progresiva. Primero sorpresa, luego contemplación, luego aceptación, finalmente anticipación alegre. Los dibujos documentaban viaje espiritual además de profecía. Mostraban alma madurando en gracia, preparándose para encuentro final. Carlo no solo sabía que moriría, estaba colaborando activamente con esa muerte, diciéndole sí a través de cada dibujo. Cada imagen era paso adicional en aceptación, en preparación, en transformación de miedo a esperanza. Los dibujos también revelaron algo sobre vida oculta de Carlo. Yo sabía que era piadoso, sabía que amaba Eucaristía, pero no sabía que estaba teniendo experiencias místicas, que estaba viendo cosas, sintiendo cosas, recibiendo conocimientos que trascienden ordinario. Los dibujos muestran que vida interior de Carlo era mucho más rica de lo que yo percibía, que había dimensiones de su espiritualidad que mantenía privadas, no por secreto malicioso, sino por humildad, por reconocimiento de que algunas experiencias son demasiado sagradas para compartir casualmente, que necesitan ser guardadas, protegidas, reveladas solo en momento apropiado a personas apropiadas. Y Carlo eligió revelar estas experiencias a través de dibujos escondidos, a través de arte más que palabras, tal vez porque palabras no podían capturar completamente lo que estaba experimentando, tal vez porque dibujo permitía ambigüedad que palabras no permitirían. Podía dibujar luz sin tener que explicar qué era luz. Podía dibujar ascensión sin tener que defender teológicamente cómo sabía que ascendería. Dibujos permitían expresión sin exposición completa. Y eso era apropiado para adolescente que era místico pero también normal, que tenía visiones pero también hacía tarea, que preparaba para muerte pero también vivía vida.
He consultado con expertos en arte religioso sobre los dibujos. Querían saber si había precedentes de santos que dibujaran sus propias muertes antes de morir. Y hay algunos casos. Santa Teresa de Ávila hizo dibujos de experiencias místicas. San Juan de la Cruz dibujó crucifijo basado en visión. Pero casos de santos dibujando específicamente su propia muerte próxima son raros. Los dibujos de Carlo parecen ser único en esa especificidad, en esa claridad profética. Y expertos notaron calidad de luz en dibujos, cómo Carlo la representó, con líneas radiantes, con brillantez que aumenta progresivamente, hasta último dibujo donde luz es tan intensa que figura casi desaparece en ella. Es representación de visión beatífica, de unión con Dios, de absorción en luz divina. Carlo estaba dibujando teología mística, estaba ilustrando doctrinas que estudió en vidas de santos, pero no académicamente, experiencialmente, como alguien que estaba a punto de vivir o morir hacia exactamente lo que dibujaba. Los dibujos son teología visual, doctrina expresada en grafito, fe hecha imagen, y tienen poder que palabras no tienen, porque imagen comunica directamente, sin necesidad de traducción verbal. Solo miras y ves. Y lo que ves en dibujos de Carlo es alma preparándose para encuentro con Dios. También noté que Carlo usó técnica específica en dibujos, no sombreado normal, sino capas de líneas, cross-hatching, líneas cruzadas creando densidad y profundidad, y en áreas de luz usó técnica opuesta, ausencia de líneas, papel blanco sin marcar representando brillantez, que no puede ser dibujada solo sugerida por ausencia de grafito. Es técnica sofisticada, no algo que adolescentes sin entrenamiento formal típicamente usaría. Pero Carlo la empleó consistentemente, especialmente en últimos dibujos, donde contraste entre oscuridad de tierra y brillantez de cielo es marcado. Como si hubiera estudiado técnica específicamente para estos dibujos, como si hubiera practicado para poder capturar visión adecuadamente. Y tal vez lo hizo, tal vez durante agosto y septiembre mientras recibía estas impresiones interiores, también estaba aprendiendo cómo representarlas, cómo dar forma visual a experiencia espiritual. Los dibujos muestran progresión no solo de contenido sino de técnica. Primeros son más toscos, últimos más refinados, como si Carlo estuviera mejorando como artista mientras simultáneamente acercándose a muerte que dibujaba. Hay ironía en eso, o tal vez no ironía sino paradoja, mejorando en representar vida justo cuando vida se acababa, perfeccionando técnica para dibujar ascensión justo antes de ascender realmente. Los dibujos estaban escondidos debajo del colchón específicamente, no en cajón, no en armario, debajo de colchón, lugar íntimo, lugar donde dormía, donde descansaba, donde era más vulnerable. Carlo puso dibujos proféticos ahí, como si quisiera dormir sobre ellos, como si quisiera que visión que documentaban estuviera literalmente bajo él mientras dormía. Tal vez eso le daba paz, saber qué profecía estaba ahí, qué destino estaba documentado, qué camino estaba trazado. No tendría que preocuparse sobre futuro incierto. Futuro estaba dibujado. Estaba esperando debajo del lugar donde descansaba cada noche. Y cuando llegara momento de cambiar cama después de su muerte, porque sabía que eventualmente alguien cambiaría cama, dibujos serían encontrados, secreto sería revelado, y quien los encontrara entendería que Carlo había sabido, había visto, había aceptado. Los dibujos eran mensaje igual que mensaje en computadora, pero mensaje visual, mensaje para encontrar físicamente, mensaje que requería acción, cambiar cama, para ser revelado. Carlo estaba jugando juego largo, dejando tesoros escondidos para ser descubiertos en momentos apropiados. Y cada descubrimiento era regalo, era revelación, era pieza adicional de puzzle mostrando cuán preparado había estado, cuán consciente, cuán colaborador con gracia que lo preparaba para tránsito final. He enmarcado los 14 dibujos individualmente. Están organizados en pared de habitación especial en nuestra casa, galería privada, santuario personal, donde puedo ir y ver secuencia completa, caminar a lo largo de pared, viendo progresión de figura en tierra a figura en luz. Es experiencia, conmovedora, cada vez, porque no solo veo dibujos,
Veo muerte de Carlo representada. Veo su viaje de aquí a allá, de vida a vida más plena. Y aunque duele, ver representación visual de su partida también consuela, porque muestra que fue proceso pacífico, progresión suave, no evento traumático sino viaje gradual hacia luz. Los dibujos me enseñan a ver muerte de Carlo con sus ojos, no como tragedia sino como culminación, no como fin, sino como llegada. Cada vez que camino a lo largo de pared mirando dibujos, aprendo a ver muerte diferentemente. Aprendo a aceptarla como Carlo la aceptó, con paz, con curiosidad, con anticipación de lo bueno que viene. Los dibujos son herramienta de sanación, son terapia visual, son forma de procesar pérdida, viendo representación que Carlo mismo hizo de lo que experimentaría. Es como si me estuviera tomando de la mano, guiándome a través de dibujos, diciéndome, mira mamá, así fue, luz vino, me recibió, ascendí, y fue hermoso. No llores, celebra. También he notado detalles adicionales que no vi inmediatamente. En dibujo número 8, fechado septiembre 20, hay pequeña figura, en esquina inferior, separada de figura principal, y cuando miré cuidadosamente con lupa, vi que esa pequeña figura tiene cabello largo. Podría ser yo, podría ser madre observando hijo ascender, Carlo dibujándome en su visión, incluyéndome en narrativa, mostrando que sabía que yo estaría ahí, que observaría su partida, que sería testigo, y esa pequeña figura está de rodillas, en postura de dolor tal vez, o de oración, probablemente ambas. Carlo anticipó mi reacción, me incluyó en sus dibujos proféticos, y eso me rompe, y me consuela simultáneamente. Me rompe porque confirma que sabía cuánto sufriría, me consuela porque muestra que pensaba en mí, que me incluía en su visión, que no estaba solo en su experiencia mística. Estábamos conectados, él ascendiendo, yo observando desde tierra, pero conectados por amor que trasciende separación física. Ese pequeño detalle en esquina de dibujo es tesoro. Es evidencia de que incluso en medio de preparación para su propia muerte, Carlo pensaba en cómo afectaría a otros, especialmente a madre que tendría que quedarse y seguir viviendo sin él. Los dibujos también han inspirado conversaciones difíciles pero necesarias con mis otros hijos. Les he mostrado dibujos, les he explicado lo que representan, y hemos hablado sobre muerte de Carlo de formas que no habíamos podido antes. Porque dibujos dan lenguaje visual, dan narrativa que es más fácil discutir que abstractos teológicos. Podemos mirar juntos dibujo número 5 y hablar sobre qué significa estar rodeado por ángeles. Podemos mirar dibujo número 12 y discutir cómo se siente ascender hacia luz. Dibujos hacen conversación sobre muerte posible, incluso con niños, porque son imágenes no solo palabras, y niños responden a imágenes. Mis hijos menores ahora tienen comprensión de muerte de Carlo que no tendrían sin estos dibujos. Entienden que él supo, que estuvo preparado, que no tuvo miedo, y eso les da paz. Les da forma de procesar pérdida de hermano mayor, de entender que, aunque se fue, no desapareció, solo ascendió. Como dibujos muestran, los dibujos se han convertido en herramienta pedagógica, además de reliquia personal. Enseñan sobre muerte, sobre fe, sobre esperanza, y lo hacen visualmente, de forma que palabras no pueden. He pensado mucho en por qué Carlo eligió esconder dibujos. ¿Por qué no mostrarlos? ¿Por qué no hablar sobre visiones que estaba teniendo? Y creo que respuesta es humildad. Carlos sabía que si compartía estas experiencias, mientras vivía, podría ser malinterpretado, podría ser admirado por razones equivocadas, podría ser puesto en pedestal que no quería. Entonces, guardó secreto, vivió normalmente, fue a escuela, hizo tareas, jugó con amigos, y privadamente dibujó su muerte inminente y escondió evidencia debajo de colchón. Esa discreción es marca de santidad auténtica. Santos no buscan atención por sus experiencias místicas. Las guardan, las protegen, las revelan solo cuando apropiado. Y Carlo determinó que momento apropiado para revelación sería después de su muerte, cuando ya no pudiera ser afectado por reacciones de otros, cuando dibujos pudieran hablar por sí mismos sin necesidad de él defenderse o explicarse.
Esa sabiduría en adolescente de 15 años es extraordinaria. Muestra madurez espiritual que trasciende edad. Muestra entendimiento de naturaleza humana y peligros de exponer cosas sagradas prematuramente. Carlo protegió su tesoro y lo reveló en tiempo perfecto, como todo lo demás que dejó para nosotros. Esta es la historia de los 14 dibujos que encontré escondidos debajo del colchón de Carlo. Dibujos fechados desde agosto 15 hasta octubre 3 de 2006. Dibujos que documentan progresión de figura en tierra a figura, ascendiendo hacia luz. Dibujos que muestran visualmente lo que Carlo experimentó interiormente durante semanas antes de morir. Conocimiento profético, expresado en grafito. Preparación espiritual, capturada en imágenes. Aceptación de muerte documentada en secuencia de 14 bocetos, que cuentan historia completa de partida. Los dibujos me destruyeron cuando los encontré. Confirmaron que Carlo había sabido, que había visto su muerte venir, que había colaborado conscientemente con ella. Pero también me consolaron, porque mostraron que muerte fue proceso pacífico, que luz vino a recibirlo, que ángeles lo acompañaron, que ascensión fue real, no solo metáfora. Carlo dibujó su fe, y luego vivió, o murió hacia exactamente lo que había dibujado. Los dibujos son profecía cumplida, son visión verificada, son evidencia de que hay dimensiones de realidad que trascienden lo que vemos ordinariamente, dimensiones que Carlo accedió, que experimentó, que documentó y que escondió debajo de colchón para madre, que eventualmente cambiaría sábanas y encontraría tesoro, tesoro de imágenes, mostrando hijo ascendiendo, hijo llegando a casa, hijo cumpliendo destino que había visualizado semanas antes de que cuerpo dejara de funcionar. Los dibujos cuelgan ahora en pared de habitación especial. 14 ventanas a alma de santo, 14 pasos en viaje de tierra a cielo, 14 testimonios visuales de que muerte no es fin sino transformación. Carlo me lo mostró, me lo dejó, me lo enseñó, a través de dibujos escondidos, debajo del lugar donde dormía, esperando ser encontrados, esperando revelar secreto que guardó durante vida, pero compartió después de muerte. Secreto de que sabía, secreto de que vio, secreto de que aceptó, secreto de que ascendió exactamente como dibujó que ascendería. Los dibujos lo prueban, y yo los guardo, los protejo, los venero, porque son últimas imágenes que Carlo creó, últimas obras de manos que ya no pueden dibujar, últimas visiones de ojos que ahora ven sin necesidad de representación porque ven directamente luz que solo pudo dibujar imperfectamente. Los dibujos son imperfectos, toscos en técnica, pero perfectos en mensaje, perfectos en profecía, perfectos en mostrar que Hijo Santo preparó para muerte santa, y dejó evidencia visual escondida debajo de colchón, donde solo madre que amaba encontraría cuando finalmente tuviera valor de cambiar sábanas de cama, donde hijo ya nunca dormiría otra vez. Esa soy yo, madre que encontró dibujos, madre que llora sobre ellos, madre que aprende de ellos, madre que los comparte ahora para que otros sepan. Carlo dibujó su muerte, y muerte vino exactamente como dibujó. Eso es profecía, eso es gracia, eso es misterio, preservado en grafito sobre papel, esperando ser descubierto y compartido, y usado para enseñar que santos saben, santos ven, santos preparan, y santos dejan rastros de su preparación para los que quedamos buscando entender cómo amor trasciende muerte y conexión persiste incluso cuando separación parece absoluta. Dibujos de Carlo son uno de esos rastros, y los sigo, hacia comprensión, hacia aceptación, hacia esperanza de que reunión vendrá. Como último dibujo muestra, figura en luz, completamente absorbida, completamente en casa, completamente donde siempre quiso estar, y donde algún día yo también estaré, cuando mi propia ascensión venga, cuando mi propia luz brille, cuando Carlo finalmente pueda mostrarme directamente lo que solo pudo dibujar imperfectamente. Entonces entenderé completamente. Pero por ahora tengo dibujos, y son suficientes, más que suficientes. Son regalo de hijo a madre, son mapa de tierra a cielo, son profecía cumplida, documentada en imágenes escondidas debajo de colchón, esperando ser encontradas en momento perfecto, por persona perfecta, que necesitaba verlas exactamente cuando las encontró.
Esa persona fui yo, y estos dibujos son míos para guardar hasta que llegue tiempo de compartirlos más ampliamente. Ese tiempo viene, siento que viene, porque mundo necesita ver lo que Carlo dibujó, necesita saber qué muerte puede ser preparada, aceptada, visualizada, documentada, y finalmente vivida como ascensión no descenso, como llegada no partida, como luz no oscuridad. Carlo lo sabía, lo dibujó, y ahora lo vive en plenitud, que dibujos solo pudieron sugerir. Algún día yo también lo sabré, lo viviré, y cuando ese día venga recordaré dibujos, recordaré secuencia, recordaré que Carlo me mostró camino, primero en papel, eventualmente en realidad, y seguiré ese camino con confianza que viene de haber visto representación visual de lo que espera. Los dibujos de Carlo son regalo, son profecía, son arte, son amor, y son míos para atesorar hasta que sea tiempo de soltar, tiempo que viene, pero todavía no,